se llama Glúteos de Infarto, Evolución. Se va a entregar un libro digital, un texto digital. Cada año, por si acaso que nosotros volvemos a editar el curso, siempre hay algunos tips, algunas cositas nuevas que van apareciendo y que se van tratando en el transcurso del desarrollo del curso. Hay que tomar en consideración que el entrenamiento va evolucionando, no es que cambie, sino que evoluciona porque siempre aparecen nuevas teorías, nuevas aplicaciones, y la única forma de que una teoría pueda aseverarse y ser parte de la ciencia es ponerla en práctica. Para poder entender bien este módulo, tenemos que ir siempre del inicio, y en este caso vamos a hablar sobre cómo nos movemos, cómo es que existen diferentes tipos de físicos, porque hay estructuras físicas que tienen como una especie de un molde más atractivo visualmente en comparación con otros, y para eso nosotros tenemos que ver pues por las estructuras corporales de cada persona. Hay que tomar en consideración que nosotros acá en nuestro país somos pues de una etnia multirracial, y tenemos pues gente, un cruce, como queríamos decir así, de etnias entre chinos, gente de los Andes, gente de color negra, y todo eso pues crea diferentes tipos de estructuras corporales. Por lo tanto, no podemos pensar que existe el físico ideal, sino un promedio que es más atractivo visual para los ojos, en este caso, de las personas. Si bien observamos de espalda a un individuo, hombre o mujer, nos vamos a encontrar con que la musculatura glútea tiene una forma esférica. Las fibras musculares de este músculo van desde el centro, del sacro, su inserción, hasta los extremos, en donde va hacia el fémur la parte proximal. ¿Por qué los físicos que nosotros vemos en competencia, que son nuestros ideales, sobre todo en las chicas que entrenan en el gimnasio, siempre pues ven como aspiraciones a las chicas que compiten? Pero hay que tomar en consideración un factor clave. En nuestro país, por ejemplo, no son muchas las mujeres que participan en una competencia. Sin embargo, hay países como Brasil, por ejemplo, que de repente pues ustedes pueden ver que hay 100 mujeres que están participando. Esto quiere decir la competencia es mayor. Sin embargo, en nuestro país, normalmente cuando uno va a una competencia y ve al grupo de chicas que participan por categoría, pueden ser 5, pueden ser 6. En algunos casos puede dar la casualidad de que puedan presentarse pues hasta 20 chicas en una categoría. Ahí nosotros podemos ver pues que sí hay competencia, porque tenemos que seleccionar a las que no encajan dentro de un promedio visual, y de ahí seleccionar a las que visualmente se las ve más estética. Pero póngase a pensar, si nosotros vamos a una competencia y vamos a ver a las chicas que han clasificado en los 3 primeros puestos, esos 3 primeros puestos son los físicos que están representando a toda una orbe de chicas que compiten en nuestro país. Esto quiere decir que las chicas que hacen entrenamiento muscular y que se deciden por presentarse con un bikini en una competencia, y vemos que hay 3 que están quedando en el primer puesto, ellas 3 son las representantes de todo un grupo masivo de mujeres que compiten. Ellas son las que tienen estéticamente el mejor físico para poder obtener los 3 primeros puestos. Hay que tomar en consideración estos datos, porque todas las personas que no compiten, que están en los gimnasios, que ven las competencias por fotografías o por video, entrenan, pero aspiran a esos físicos, a esos cuerpos de esos 3 primeros puestos. Pero tenemos que tomar en consideración que esos físicos que han sido seleccionados como los mejores son los que verdaderamente, estéticamente, tienen una preposición, en este caso, estética, física, genética, para estar ahí. Pero nos encontramos con otro grupo masivo, un grupo bastante grande de mujeres que no encaja en este perfil.
Y ese es el punto que nosotros tenemos que ir analizando y observando en un curso. Que existen diferentes tipos de chicas y cada uno tiene una forma diferente de cuerpo. Algunas tienen de repente poca masa muscular, pero visualmente, porque tienen una estructura un poquito más curvada, tienen una mejor apariencia física. Es más, si nosotros vemos las películas que salen en el cine, ¿cuántas chicas se las ve que tienen un físico bastante atractivo, pero cuando las ven con cuerpo entero son bastante delgadas? Pero ¿por qué cuando están con una ropa, con un traje, como las chicas que hacen los papeles de heroínas, muestran pues una presencia física bastante atractiva? Porque hay que tomar en consideración que la pantalla, el cine, la cámara engaña a la vista. Teóricamente te sube varios kilos. Y eso ocurre también con la gente que compite. Nosotros podemos ver a la gente que compite y de repente ustedes están sentados y cuando ven a los chicos piensan pues que son unos cuerpos inmensos, grandes, pero cuando te acercas observas que están tan definidos que da la impresión que están grandes, pero son verdaderamente bastante pequeños, porque han tenido que perder toda una cantidad de grasa para que muestren esa presentación física. Y aquí ocurre y tenemos que analizar qué pasa con las mujeres. ¿Qué es lo que dan las curvas? Las curvas femeninas las dan pues la masa muscular y la estructura corporal ósea. Esto quiere decir unas costillas más angostas, unas costillas flotantes, más inclinadas hacia la pelvis, se abre una cintura más pequeña. Mientras que hay chicas que tienen pues unas costillas flotantes más amplias. Se le va a ver con el tórax más grande. Te podrás poner fajas de todo, pero no vas a poder cambiar esa forma estructural que tienen tus costillas. ¿Por qué? Porque es una evolución genética que puede tener, que podamos tener, porque nuestra familia de repente ha venido de ciertas partes del país y necesitaban tener pues una estructura torácica más amplia, más grande. Y eso ha hecho posible pues de que un grupo de chicas tengan un tórax más amplio y otras chicas tienen un tórax mucho más pequeño. Entonces, el uso de las fajas no te va a reducir en la estructura esquelética. Estas cosas que estoy explicándoles son importantes porque cuando nosotros analizamos el entrenamiento enfocado en glúteos, tenemos que analizar todo el contexto, todo lo que pasa en el cuerpo femenino o masculino. Porque hay hombres también que quieren desarrollar una buena masa muscular en los glúteos, porque de repente tienen mucha descompensación. Entonces necesitan tener un tren inferior también trabajado, desarrollado. Entonces, hay que observar que el tamaño de los glúteos cuenta con dos componentes: la masa muscular y la estructura esquelética. Pero hay un componente que no tomamos en consideración, y esto también es genético: la forma en que las mujeres almacenan grasa. Hay que tomar en consideración que nosotros los hombres tenemos que almacenar mayor cantidad de grasa en el tórax y en el vientre. Las mujeres almacenan mayor cantidad de grasa en los brazos posteriores, en las caderas y en las piernas. Pero sin embargo, hay mujeres que también almacenan grasa en el tórax, en el vientre. Hablamos ahí de una obesidad androgénica, que es una forma de acumular grasa más masculina. Y asimismo también hay hombres que por cuestiones pues de exceso de sobrepeso y obesidad almacenan grasa en las caderas. Y ahí estamos hablando de una obesidad ginecoide, que normalmente es la forma en que las mujeres almacenan grasa. Y si así es esto, también hay chicas que almacenan adiposidad en el busto y sin embargo no almacenan mucha adiposidad en los glúteos. Y ahí se la ve chicas que tienen busto bastante desarrollado y tienen caderas bien estrechas, bien angostas, con poco volumen.
Y por otro lado se ve chicas en donde la parte del busto lo tienen bien plano y acumulan una gran cantidad de adiposidad en las caderas, haciendo que se vean las nalgas más redondas. Y un poco de ellas almacenan y reparten la grasa en el busto y en los glúteos. Esto quiere decir que tenemos tres grupos femeninos. Las que almacenan mucha adiposidad en el busto, poca adiposidad en las caderas. Y que por cuestiones del destino, la región pélvica de esta chica que almacena poca adiposidad tuviera una estructura en anteversión pélvica. Esto quiere decir que se reduce todo la forma estructural de los glúteos. Y que eso tuviera un valgo de rodilla. Todavía tiende a meterse mucho más la forma glútea. Y a eso le añadimos que de repente, por cuestiones genéticas, tuviera una estructura torácica amplia. Imagínate cómo se vería el cuerpo, ¿no? Zona inferior bastante angosta y zona superior más redonda. Son biotipos. Biotipos estructurales en donde la pregunta es, imagínate que un entrenador personal le llegaran grupos femeninos con esa forma estructural. ¿Cómo trabajamos? ¿Entreno para perder adiposidad? ¿Entreno para ganar masa muscular? ¿Cuáles serían las decisiones que tendría que tomar para poder trabajar con este físico? Por otro lado, nos encontramos con otra estructura física. Una chica en donde almacena mucha adiposidad en las caderas y muy poca adiposidad en el busto. Almacena adiposidad, caderas y piernas. Sin embargo, hay chicas que no almacenan adiposidad en la cintura. He visto casos de mujeres con una cintura pequeñísima, sin embargo las caderas bastante amplias, porque es la región donde más acumulan adiposidad. Pero también esos son cuerpos en donde genéticamente tienen esa predisposición hormonal para almacenar grasa en esa región. Y son un poco solamente chicas las que podemos ubicarlas en el medio. Aquellas que tienen un buen desarrollo de busto, una buena acumulación de grasa en busto y caderas y cintura pequeña. Esta pregunta es, nosotros como entrenadores tenemos que analizar los cuerpos para poder tener una especie de tratamiento sobre cómo vamos a manejar el entrenamiento físico muscular, hasta cómo vamos a manejar la parte alimentaria para cada persona. Porque estamos viendo que son tres casos diferentes con tres cuerpos con una apariencia totalmente variada. Este cuerpo es de una chica en donde el objetivo ha sido eliminar adiposidad. Cuando tienes una chica que acumula grasa en todas las partes del cuerpo por igual, por si acaso, es mucho más fácil. ¿Por qué? Reducción calórica, entrenamiento, combinando intervalos con musculación para gastar toda la cantidad de calorías posibles. Y a eso pues la persona va a ir bajando el volumen y al final va a quedar delgada. Que delgada en forma integral. ¿Por qué? Porque acumula grasa en forma compartida. Personalmente, como entrenador, si veo una chica que está con adiposidad y la veo brazos rellenitos, hombros rellenos, torres relleno, caderas rellenitas, piernas rellenitas, y veo que tiene una obesidad integrada. Prefiero entrenarla a ella que una chica que se presenta con unos brazos delgados y con unas caderas y unas piernas rellenas de adiposidad. ¿Por qué? Porque cuando bajas de peso, tú vas a perder grasa de todas las partes del cuerpo a la vez. Porque no podemos perder grasa localizada. Es mucho más complejo, mucho más difícil. Y es por eso que les presento estos casos y les voy explicando
para poder entender cómo nosotros tenemos que trabajar con las personas, hombres o mujeres, porque reaccionan diferente, para poder encontrar el objetivo para cada individuo. Lo que se ha hecho, por ejemplo, en estas fotografías, en la preparadora que ha trabajado con estas chicas, es entrar en un plan de restricción y entrenamiento de musculación para mantener la musculatura. No puedes hacer un plan de restricción calórica y un entrenamiento que se base pues en las altas repeticiones y en el trabajo para quemar extremo de calorías, porque puedes perder masa muscular, aparte que estás con dieta extrema. Entonces hay casos en donde te basas en la alimentación para reducir los porcentajes de calorías y ayudarte por medio de la restricción calórica a la pérdida de peso y adiposidad y hacer entrenamiento muscular para mantener todo lo posible la mayor cantidad de masa muscular posible. Y esas estrategias se utilizan con la gente que compite. Personalmente, respeto mucho hombres y mujeres que entran en competencia porque tienen muchas veces que experimentar para ver qué plan nutricional les funciona mejor para esta persona. ¿Cuál sería la mejor forma de entrenar para esta persona? Es por eso que hay atletas que prefieren tener un preparador que se preocupe en pensar qué tienen que trabajar las personas, que entrenarse ellos mismos. Repito, esta fotografía es tomada de una sola chica en base a tiempos para ir viendo su evolución. Recuerdo pues que cuando existía el gimnasio Gols y en la primera época que llegaron acá a Lima, al Perú, pero mejor dicho, ellos tenían lo que se llamaba el reto Gols. Entonces tuve la oportunidad de trabajar con varias chicas que entraron al reto Gols y se presentaban pues con bastante adiposidad, ¿no? Y pasaba el tiempo, tú armabas la estructura de entrenamiento muscular, la parte nutricional, y te das cuenta que los glúteos los tenía primero por acá y de repente tú veías que tenía el glúteo más arriba. Y tú decías, ¿cómo he hecho para que el glúteo que está acá abajo ahora lo tiene más alto? No es que el glúteo se levantó, lo que pasa es que la adiposidad por efectos de la gravedad cae. Entonces, toda la grasa cae. Y cuando le vas reduciendo los porcentajes grasos, en la piel se va pegando y vas notando el trabajo muscular. Y el músculo es mucho más pequeño. Entonces se ve como que estuviera más levantado. Y si a eso le añades que hay bastante reducción en lo que es a la adiposidad de tórax y cintura, ya se ve pues un cuerpo más alargado, hasta que hubiera crecido. Y es más, si la chica se toma una fotografía con sandalias y luego se toma una fotografía con taco alto, se levanta la pantorrilla, cambia la forma de la cadera y automáticamente se ve el glúteo más levantado. ¿Ya? ¿Ya? Porque cuando se presentan en el reto Gold, te hacen tomar fotografías a la chica primero con los pies de plano en el suelo, en bikini, y luego con taco alto. Y cambia totalmente la estructura. Aparte que le enseñas a posar para que también tenga pues una buena presentación física. O sea, el cambio físico en una mujer debe ser total, integral. Trabajar la masa muscular, perder adiposidad, mejorar la postura del cuerpo para que quede bien tu bikini. Y todo eso hace que tengas pues un cambio físico tremendo. ¿Ya? Entonces, los cambios a nivel femenino funcionan bastante bien, pero tenemos que tomar en consideración que el entrenamiento o la transformación física consta de 3 pilares. La pregunta es, cuando hablamos de pilares, ¿a qué nos estamos refiriendo? Las bases para que existan los cambios estructurales. ¿Cuáles son las bases para que existan los cambios estructurales? Bueno, vamos a ver aquí, miren este cambio de esta señora. Bastante adiposidad, podríamos decir que es una obesidad androgénica,
porque tiene mayor cantidad de grasa acumulada en el vientre. Ya luego del cambio, trabajo físico, entrenamiento muscular, alimentación, hábitos, ya se ve un cuerpo pues con menos adiposidad. Pero ahora les explico cuáles son los 3 pilares. Un pilar es la alimentación. Recuerdo que en la década de los 70s, 80s, hasta inicio de los 90s, se hablaba que la transformación física ocurría porque el 70% era la dieta. Así era, totalmente agresivo. Entrena como quieras, haz lo que sea, pero la dieta lo es todo. Hay que tomar en consideración que en aquella época pues no había muchos estudios. Era demasiado empírico la parte de lo que era el entrenamiento. Los gurús eran unos cuantos y era difícil acceder a ellos o era muy costoso para la época. Entonces mucha gente entrenaba como sea y se basaba solamente en las restricciones calóricas. Sí. En la época que yo recuerdo, los 70s, la gente para definirse era pollo y agua. Y la gente, hombres, recuerdo yo, amigos que competían, a veces estaban estreñidos 2 semanas, porque estaban en una dieta totalmente hiperproteica. Pero lo hacían porque el objetivo de ellos pues era buscar la máxima definición muscular. Entonces le daban más prioridad a la dieta que al entrenamiento. Pero los tiempos cambian. Miren este cambio físico, ¿cómo puede ser posible que pueda haber eliminado tanta adiposidad del vientre, de las piernas, y en el transcurso del tiempo pues se ve un cuerpo más fino, más limpio, la piel como que ha desaparecido todos esos grumos que hay de adiposidad, pero todo eso por si acaso pues no se logra en 3 meses, 4 meses. Hay trabajos que tienen mucho más tiempo de duración, por alimentación, por entrenamiento. Entonces, un pilar es la alimentación, pero no es el 70% que se decía en el pasado, porque hay otro pilar que es muy importante y es la parte mecánica. Entonces, miren, la nutrición, la alimentación es la parte orgánica. ¿Cómo funciona tu organismo con lo que estás comiendo? Tu aparato digestivo, tus órganos, ¿cómo funcionan con la alimentación que estás llevando? El otro pilar es la parte mecánica. Y cuando hablamos de la parte mecánica es cómo se mueve tu cuerpo, qué acciones mueve tu cuerpo, qué palancas mueve tu cuerpo, qué resistencias mueve. Y estamos hablando del entrenamiento físico muscular. Ahí involucramos tanto la parte de musculación como la parte cardiovascular. Es cómo nos movemos la parte mecánica. Entonces, hasta ahora estoy hablando de 2 pilares. Un pilar, nuestro organismo, cómo funciona, la alimentación, la dieta. El segundo pilar, la parte mecánica, cómo nos movemos, qué movemos, a qué intensidad, qué volumen realizamos de trabajo. Pero existe un tercer pilar. Esta señora John McDonald, su cambio físico, si no me equivoco, él empezó algo de los 66 años de edad. Pero hay personas, por si acaso, que tienen una predisposición para poder lograr buena cantidad de masa muscular. Algo que se sabe actualmente, por si acaso, es que tú puedes seguir entrenando tus músculos hasta tus últimos días de vida. Vas a tener que aplicarlos de acuerdo a tu fuerza que puedas tener en ese momento. ¿Y cuál es el tercer pilar? El tercer pilar es, uno, lo que entra a la boca, otro, lo que hace tu cuerpo, y el tercer pilar, lo que entra a tu mente. Viene el factor psicológico. ¿Qué pensamos de nosotros? Nuestro sentido común para elegir nuestros hábitos, qué tanto nos amamos para poder cuidarnos más. Y cada pilar es tan importante como el anterior. Aquí ahora podemos decir que no hay uno que sea mejor que el otro. En el pasado, repito, 70s, 80s, hasta inicio de los 90s, se decía
que la nutrición era todo casi, 70%, porque los entrenamientos eran extremadamente empíricos. Y un grupo de gente que sí sabía más o menos hacer las cosas y en error y acierto mejoraban, pero luego pasa el tiempo, la ciencia se involucra en el entrenamiento físico muscular, la fisiología, la biología para analizar cómo responden nuestros cuerpos, la terapia física aplicada al deporte, y todo eso pues nos dan nuevos matices para poder mejorar el entrenamiento, pero faltó un factor que todavía no se tomaba en consideración. Pero sin embargo, a finales de los 70s, 1980, para ser exacto, una revista del músculo le hace una entrevista al campeón Mister Olympia de aquel año, Arnold Schwarzenegger. Le preguntan cómo pudo hacer para regresar después de tanto tiempo filmando películas, entrar al Mister Olympia y ganar el Mister Olympia. Claro, un Mister Olympia bastante cuestionado a aquella época. Pero sin embargo, él dio una respuesta. Dijo que él recuperó sus músculos solamente pensando. Y así quedó en un capítulo que se llamaba Mind and Power en la revista Músculo y Salud de aquella época, una revista americana. Ahí había salido el artículo y la respuesta que dio Arnold. Pasa el tiempo, pasan los años, la ciencia de la psicología entra totalmente al deporte y ahora pues sabemos que un factor clave para que funcione tu alimentación, tu entrenamiento, es el factor psicológico. Y es por eso que las personas que van al gimnasio y se entrenan por su cuenta, a veces pues es más difícil que puedan lograr resultados físicos. ¿Por qué? Porque ese factor psicológico es qué tanta motivación personal tienes para querer que tu cuerpo cambie. Porque tiene mucho que ver qué es lo que pasa en el cerebro. Hay gente que llega con sus preocupaciones. Peleó con el enamorado, peleó con el esposo, problemas en el trabajo, problemas económicos. Llegas, entrenas, pero no es tu 100%. ¿Y por qué no es tu 100%? Porque tienes algo en la cabeza que no te permite que tú puedas trabajar para ti, para entregar tu 100%. Y ese es un factor psicológico que puede manejarse. Y es justamente algo que uno de sus compañeros en otro curso me preguntó. Y si estamos con tantos problemas en la cabeza, ¿cómo nos motivamos? Es difícil a veces trabajar la mente para uno mismo. A veces es más fácil decirle a otro lo que tiene que hacer que lo que tiene que hacer uno mismo. Pero justamente eso es lo que nosotros tenemos que tomar en consideración, que es el tercer pilar, para entender que estos 3 puntos tienen que estar de la mano para que la persona logre resultados. Te conseguiste un buen entrenador. El entrenador te hace una buena guía de entrenamiento. Te conseguiste una muy buena nutricionista para que te siga el plan nutricional, pero tienes un bloqueo que no te deja trabajar arduamente ni con la nutricionista ni con el entrenador. Saliste del gimnasio y entraste nuevamente en tu círculo vicioso, lo que pasa en tu interior. Si eso no se maneja adecuadamente, tu cuerpo va a estar catabolizando constantemente. ¿Por qué? Porque vas a tener una carga de cortisol que está inundando tu cuerpo. Imagínate que hay gente que está con una gran cantidad de adiposidad causada porque nuestro cuerpo tiende a catabolizar demasiado. Podemos catabolizar solamente el hecho de pensar. Imagínate, no te va bien en el trabajo, no te va bien en los negocios y no puedes dormir. No has tenido tu sueño profundo, tu sueño REM, para repararte, para recuperarte. Amaneces al día siguiente adolorido, cansado, vas a trabajar, vas a entrenar, pero no estás entrenando totalmente recuperado. Le pides a tu nutricionista que te prepare un plan que te dé energía, pero
tienes cosas que no has podido solucionar y esto pues entras en un círculo vicioso de catabolizar, activar, anabolizar y otra vez catabolizar y de repente el plan no funciona. Vas, conversas con tu entrenador y tu entrenador te dice, de repente no estás haciendo bien la dieta. Vas donde tu nutricionista y tu nutricionista te dice, de repente no estás haciendo bien tu plan de entrenamiento. Y de repente el problema no es ni el entrenamiento ni la dieta. El entrenamiento es qué es lo que está pasando en nuestra mente para lograr nuestros resultados que estamos planeando. He entrado en esta primera parte de explicar estos puntos porque es vital saber por qué muchas veces entrenando bien a nuestros clientes y ellos te cuentan que están comiendo bien, se les hace difícil lograr sus resultados. No quiere decir eso que ustedes se comporten como los psicólogos de sus clientes, pero sí saber que toda persona tiene sus problemas y que esos problemas muchas veces son tan grandes que pueden estar ocultando o desviando el progreso que pueden estar logrando con su entrenamiento. ¿Cómo estimulamos la hipertrofia muscular? ¿Cuáles son los parámetros para poder estimular la hipertrofia? Y cuando hablamos de hipertrofia, nos estamos refiriendo al crecimiento de la masa muscular. Primero, vamos a analizar los componentes básicos que nos interesan, que es qué es lo que hay alrededor de nuestra cintura pélvica. Entonces, en la parte posterior, la figura del centro, no tenemos al músculo glúteo. Este músculo glúteo tiene fibras superiores y tiene fibras inferiores. Teóricamente, se activa cuando nosotros llevamos la pierna de la posición media hacia atrás o estando la cadera flexionada hacia adelante, la empujamos llevándola hacia atrás, como estoy haciendo una patada trasera. Está muy bien, porque esa es una de sus funciones. Sin embargo, podemos observar que las fibras glúteas no son totalmente paralelas, son diagonales. Diagonales aproximadamente unos 60 grados. Esto quiere decir que por su forma, también cuando la pierna está más alejada del centro, en una ligera abducción, y tú pateas hacia atrás, también hay activación glútea. Pero también esto quiere decir, por la forma de las fibras, que cuando la pierna está más adelante y se abre, también hay activación de los glúteos. Claro está, según la posición de flexión que toma la cadera, puede haber un aumento en la actividad mayor a las fibras superiores o a las fibras inferiores. Eso lo veremos más adelante. En la fotografía a la izquierda podemos ver un músculo profundo. Profundo, pero que se encuentra en la región pélvica. Este músculo profundo es el glúteo mediano. Este musculito es un músculo amplio y como ustedes observan en la figura, la mayor cantidad de fibras se encuentra en la parte media posterior. Un grupo de ellas van ligeramente hacia adelante de la pelvis y otro grupo mayoritario va hacia atrás de la pelvis. Esto quiere decir que este músculo, una de sus funciones es llevar la pierna del centro hacia afuera. Separamos la pierna, eso se llama abducción de cadera. Pero como la mayor cantidad de fibras están del medio hacia atrás, esto quiere decir su segunda función es que la pierna gire ligeramente hacia afuera. O sea, si este fuera tu pie, separamos la pierna, pero a su vez la pierna completa o el fémur gira ligeramente hacia afuera. ¿Ya? Entonces, esto lo aplican bastante, sobre todo en las clases localizadas, grupales, que pueden hacer en esas rutinas de piso. La persona se echa perfil, abre las piernas, pero la punta del pie ligeramente va hacia afuera. ¿Para qué? Para que exista una rotación lateral del fémur, para aumentar la activación sobre las fibras posteriores, en este caso del glúteo mediano.
Debajo del glúteo mediano tenemos otra porción muscular, más pequeña. Es el glúteo mínimo o el glúteo menor. ¿Qué es lo que podemos observar? Que la mayor cantidad de fibras del glúteo mínimo se encuentra en la porción media anterior. Junto con el glúteo medio, abre las piernas, abduce las piernas. Pero una porción mayoritaria se encuentra en dirección hacia adelante de la pelvis. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tú estás haciendo la abducción de cadera, si tu fémur girara ligeramente hacia adentro, aumentaría la mayor cantidad de activación sobre estas fibras más profundas del glúteo mínimo. Si tu pierna está en paralelo, van a trabajar todo el conjunto. Esas pequeñas rotaciones que podemos hacer pueden, escuchen esto, pueden hacer que se involucren ligeros porcentajes de estas fibras, mayores o menores. En forma general, que ustedes tengan una persona que está nuevecita en el entrenamiento, solamente dedíquense a lo básico. Separa las piernas. Pero si están trabajando con chicas que son competidoras, estas chicas tienen ya años entrenando. Y respetando los años que tiene entrenamiento, sí sería bueno hacer cambios en las posturas del cuerpo. Porque tu cuerpo reconoce los movimientos. Una chica que tiene 8 o 10 años entrenando reconoce cualquier acción nueva. Su cuerpo le transmite una sensación diferente. Y con ella sí vale la pena hacer estos cambios de rotación. Cuando jalamos con un cable, con una tobillera, porque va a producir una sensación diferente de trabajo. Y las sensaciones producen emociones positivas. Imagínate una chica que está entrenando ya meses y ya siente que sus músculos de la cadera, de los glúteos, los siente estancados. Ella se da cuenta que están estancados. Entrena y ya no siente esa sensación que sentía al inicio. Antes sentía que se bombeaba, que se congestionaban. Antes sentía cierto dolorcito que me era agradable. Ustedes saben que la sensación de dolor no necesariamente quiere decir crecimiento, pero es una sensación agradable. Es por eso que tú ves, hay gente que entrena, que está sufriendo y dice, qué rico, porque es una sensación agradable para el competidor. Sentir que sus músculos se congestionan y esa sensación de dolorcito que ocurre internamente. Pero imagínate una chica que entrena ya meses, ya no siente eso. Mira su entrenamiento, hace de todo, aumenta, reduce series, ejercicios y no siente nuevas sensaciones, nuevas emociones. Y aquí es lo que le estoy explicando. Unos pequeños cambios en la posición del pie puede cambiar la sensación del estímulo, porque esos pequeños cambios en la rotación del pie van a producir que se involucren pequeños porcentajes de las fibras más profundas o de las fibras más superficiales. Vamos a ver ahora al glúteo mayor en una posición más amplia. Debajo del glúteo mayor hay otra porción de músculos que no son menos importantes, son muy importantes junto con el glúteo mayor. ¿Y por qué? Porque estos músculos más pequeños que se encuentran en la región de la cadera son músculos que tienen que ver con la estabilidad. Pero no solamente tienen que ver con la estabilidad de la cadera, sino también con otras funciones de nuestros órganos que se encuentran en esa región. Porque tenemos nosotros a los músculos del suelo pélvico, los cuales también cumplen una función. Pero hay otro musculito que se llama el músculo piriforme. Ese músculo piriforme justamente cruza con el nervio ciático que está en amarillo. Piriforme o también se llama músculo piramidal. Imagínate que por cuestiones bruscas, mira, la voy a ser sinceros. Tú pones una chica en la máquina de abducción de caderas, esa máquina que abre las piernas, la chica le ponen un montón de peso y hacen así, pum, 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 golpean, ¿no? Porque quieren levantar más peso. No está mal.
Pero lo que está mal es que cada músculo tiene una función. Hay músculos básicos que se caracterizan por ser músculos de fuerza. Hay músculos cuadrados, triangulares y rectangulares pequeños, que son músculos de estabilidad. A los músculos de estabilidad debes trabajarlos en forma coordinada. Quiere decir controlado y hasta cierto punto aplicarle pausas de sostenimiento isométrico. Y eso es para los músculos que se encuentran en la región del suelo pélvico y en la región de la cadera, porque hay músculos estabilizadores y esos músculos cumplen una función, pero de control en esa región, un control coordinativo. Pero imagina una chica que está acostumbrada a trabajar sus sentadillas pesadas, su hitra pesado, y le mete peso y comienza a bombardear su pierna hacia afuera, buscando hacer más cantidad de repeticiones. No está mal que trabaje con peso. Lo malo es que esos músculos que están en esa región deben trabajarse en forma coordinada, controlada, muy controlada. Y hasta cierto punto hacerle pausas de sostenimiento isométrico. Porque esos músculos no trabajan con cargas grandes, trabajan con cargas pequeñas, buscando el control del movimiento. Imagínate una brusquedad y puedas inflamar al piriforme. Cuando se inflama un músculo, ¿qué es lo que ocurre? Se hincha y aplasta el nervio ciático. Y de repente tu pierna no se congestiona bien, no la sientes que está creciendo. Profe, entreno y mis isquios ya no crecen. ¿Por qué, profe? Imagínate, estás haciendo un curl de piernas en una máquina y le has puesto un montón de peso y cuando le pones mucha carga, tú te sujetas con tus manos. En el maneral que tiene adelante, en la máquina de curl de piernas acostado, te sujetas. El tórax se pega al banco. Pero como el peso es muy grande, la palanca de resistencia, tienes que hacer más fuerza, porque el fémur se pega a la tabla. Pero como estás haciendo fuerza con las manos, el tronco, el fémur se pega a la tabla. ¿Qué hace la cadera? La cadera se levanta. Pero cuando la cadera se levanta, aumenta la flexión en la cadera. Pero cuando aumenta la flexión de la cadera, ¿qué pasa? El psoas, el ilíaco, que son músculos flexores de la cadera, también están entre las 5 vértebras lumbares. Si la fuerza que está haciendo es muy grande, va a jalar tus vértebras lumbares. Y eso pues puede causar inflamaciones a nivel vertebral. Aparte de eso, que tu nervio ciático está inflamado porque hay un aplastamiento del piriforme, hay obstrucciones nerviosas que no permiten que haya una buena conducción nerval hacia los músculos que están en esa región. Y de repente tú dices, pero ¿por qué ya no reacciona mi músculo? ¿Por qué ya no crece, se estancó? Y de repente puede ser el problema, es que tu trabajo ha sido tan brusco que has inflamado el nervio ciático, como estás acostumbrado al dolor, no lo sientes. Piensa que es algo pasajero y sigues para adelante. Pero de repente, pues, lo que tienes que hacer es un entrenamiento más terapéutico. Y es por eso que hay rutina de entrenamiento, en donde tú haces tu entrenamiento de fuerza, haces tu entrenamiento de hipertrofia, pero también colocas ejercicios terapéuticos para soltar, para relajar, para recuperar la forma. O simplemente colgarte después de entrenar, para soltar las vértebras, para bajar un poco la sangre de todo el entrenamiento tan duro y extenuante que has hecho para el tren inferior. ¿Qué pasa con los glúteos? Como estamos nosotros observando acá en la figura, miren, el glúteo mayor, pero fíjese esto que cubre al glúteo mayor. Aquí tenemos unas fibras que cubren a tu glúteo mayor. Tracto tibial que cruza la articulación de la rodilla y aquí tenemos el tensor de la fascia lata. Glúteo
fibras superiores, superficiales, fibras inferiores. Las fibras inferiores se activan muy bien cuando nosotros flexionamos la cadera y juntamos las piernas, como por ejemplo una sentadilla estilo sumo o un peso muerto sumo, acercamos las piernas, activamos las fibras inferiores. Cuando hacemos nosotros unas abducciones de cadera con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante y la cadera está muy flexionada, aumentamos la actividad mayor sobre las fibras más superficiales del glúteo mayor. ¿Esto qué quiere decir? Que un músculo como el glúteo es tan grande que tenemos muchas posibilidades de poder aumentar el estímulo de trabajo. Es por eso que a veces vemos que existen infinidad de recomendaciones sobre cómo trabajar el glúteo y no sabemos cómo filtrar para resumir y saber cuáles son las mejores posibilidades. Eso lo veremos más adelante cuando veamos que todos los ejercicios que existen tienen cierta validez en un momento determinado. Pero tenemos que preocuparnos en saber cómo entender nuestra musculatura para saber cuáles son los músculos o la forma que tenemos que trabajar esta musculatura de la región pélvica. Los glúteos no son iguales en todos, porque la forma en que se inserta un músculo, la cantidad de grosor, de la cantidad de masa que puedes tener es diferente en cada persona. Vamos a ver pectorales. Hay gente que tiene pectorales amplios, estilo una nalga. Ahí tenemos, por ejemplo, Arnold Schwarzenegger. En su época que él competía, sus pectorales eran inmensos, amplios, grandes. El mismo Ronnie Coleman, pectorales amplios, grandes. Pero hay otros culturistas que entrenan muy bien, entrenan muy fuertes y tienen pectorales más pequeños, más cortos. El que hizo el papel de Hércules, Steve Reeve, pectorales chiquitos, cortitos. ¿Esto qué quiere decir? ¿No sabe entrenar? No, porque la forma, la apariencia muscular es individual. Hay personas, hay mujeres que tienen los fascículos del glúteo más amplios. Hay chicas que tienen los fascículos más angostos. Hay chicas que tienen mayor cantidad de tejido conectivo, reduciendo el espacio de carne, carnoso. Hay chicas que tienen menos tejido conectivo, por lo tanto, mayor cantidad de carne, de fascículo muscular. A menor tejido conectivo, mayores posibilidades de bombardear un músculo. A mayor cantidad de tejido conectivo o fascia muy densa que cura a tu masa muscular, menos posibilidades de tener una buena congestión en los glúteos. ¿Y por qué tenemos que saber esto? Para poder entender el principio de individualidad. A todas personas no le va a funcionar el mismo plan de entrenamiento. Es por lo que tenemos que tener ciertas estrategias, entender varias para de ahí ir seleccionando para ver cuál se le acomoda mejor a nuestro cliente. Cuando nosotros estamos en la máquina de abducción de piernas, cuanto más extendida está la cadera, mayor aumenta la actividad sobre el glúteo mediano y el glúteo menor. Cuanto más se flexiona la cadera, se reduce ligeramente la actividad sobre el glúteo medio y el glúteo menor y se incrementa la actividad sobre todas las filas superiores del glúteo mayor. Y si esto es así, ¿por qué las máquinas que hay en los gimnasios todas son de forma estándar de L? Por si acaso, existen dentro de lo que es las máquinas de abducción de caderas, en forma general, dos modelos. Tres, perdón, que hay actualmente. Unas, las profesionales para gimnasios de culturismo, son echadas. O sea, tienes todo este espacio para echarte y poner tus piernas ahí y quedas casi echado. Las convencionales, comerciales, que son rectas, yo también tengo estas rectas,
¿Por qué son así? Porque ocupan menos espacio. ¿Por qué son así? Porque son hechas para gimnasios que tienen más espacio. Para los que conocen cómo era mi gimnasio antes, yo tenía antes estas máquinas, pero ocupaban bastante espacio, casi 2 máquinas, una sola. Pero actualmente salió el modelo número 3, que te presenta la máquina de esta forma, pero en la espalda, abajo, tienen un regulador para que tú la vayas echando y puedes usar la máquina para estar echado o para estar en una posición casi vertical. ¿Por qué echado? Porque cuando estamos echados en el banco, vamos a acercarnos al plano frontal. Y el plano frontal de la cadera aumenta la actividad sobre el glúteo mediano y el glúteo menor. Mientras que cuando estamos más flexionados, continúa la actividad en estos músculos, pero se reduce ligeramente para compartirla con el glúteo mayor. Y cuando llevamos el cuerpo del tronco mucho más hacia adelante, en ese momento nuestra porción glútea está más estirada. Mientras que esa posición ya no es compensatoria para estos músculos, pero sí para el glúteo. Y ahí aumenta la actividad sobre el glúteo mayor, fibras superiores. ¿Y qué pasa si estoy en la máquina de aducción, la que me siento y junto las piernas? Si estás sentado y juntas las piernas, la actividad va a estar en los aductores principalmente, pero cuando te echas, la actividad va a estar en los aductores y en las fibras inferiores de los glúteos. ¿Por qué? Porque las fibras superiores son abductoras y las fibras inferiores son aductoras. Entonces, estas cositas, por si acaso, es importante entenderlas para poder saber cómo ocurren los cambios a la hora de hacer mis entrenamientos. Dime, William, buenas noches. Profesor, buenas noches. Gracias, profe, por la clase. Profesor, en este caso, tomando en cuenta todo, profe, lo que usted está hablando, la cabeza del fémur, profe, cuando es corta, cuando es pequeña o grande, eso también interfiere mucho en el plan de entrenamiento. ¿Se puede mejorar, profe, eso? Ya. Hay cosas estructurales que no se pueden cambiar, porque el hueso no lo puedes alargar ni acortar. Aunque sí ha habido casos, por si acaso, de cirugías que se han hecho en otras partes del mundo, en donde han cortado el fémur, le han añadido un trozo, por ejemplo, de titanio para hacer que la persona crezca 5 o 6 centímetros más. Sí, ya, pero hay que tomar en consideración que el hueso de la cabeza de fémur es un poco poroso, ¿ya? Entonces, eso lo veremos más adelante. La cabeza de fémur tiene diferentes formas en las personas. Hay algunas personas que lo tienen una diagonal, la cabeza de fémur. Eso permite que tenga buena elongación, buena aducción, buen rango de movimiento, buen espacio para que trabajen los músculos de la cadera y tienen buena cantidad de largo en el cuello del fémur. Pero hay personas que tienen el cuello más pequeñito. Si el cuello es más pequeño, esto quiere decir que esto se hunde. Por lo tanto, la forma glútea se va a ver más angosta. ¿No has visto chicas que tienen cintura pequeña y sus caderitas bien angostas? Es muy posible que tengan el cuello del fémur, de la cabeza del fémur, más corto. Y hay otras que lo tienen cintura angosta y esto se amplía. Posiblemente, si tú observas la cabeza del fémur, el cuello fémur es un poco más alargado. Eso puede aumentar 2 centímetros más para cada lado. Son 4 centímetros más de separación. 4 centímetros totales, 2 para cada lado, de mayor elongación de carne. Si sumas esos 2 centímetros más para cada lado, eso crea un volumen posterior, más cantidad de carne en los músculos de los glúteos. Esto que hemos visto el día de hoy es nuestra introducción sobre el entrenamiento de construcción de glúteos. Mañana nosotros pues continuaremos
con lo que son las variables, parámetros que tenemos que tomar en consideración para la hipertrofia lo mismo. Muchas Profe, gracias por participar. Dime, te escucho. profe, una consulta. Con el tema de los materiales, ¿nos va a enviar algún material online o algo? No le Claro, escuché bien. se va a enviar para todos el día de mañana, por si acaso, se va a enviar el texto digital, Ah, ¿ya? perfecto, profe. ¿Ya? Se va a Profesor, enviar, dime, te escucho. profe, entonces en conclusión, esas cosas estructurales no hay solución, ¿verdad? Entonces lo que nosotros No, tenemos que hacer es hacer estrategias de entrenamiento para que de alguna forma eso se pueda mejorar, pero no podemos cambiarle la estructura. Entonces, esas personas que claro, ya nacieron así, entonces, ¿qué le decimos? lo que pasa es que la genética es única, la genética es el azar. Imagínate que tienes tres hermanos y la genética es como el juego de dados. Vamos a ver qué le damos al hermano número uno. ¡Frum! Suelta los dados, hay que darle tal cosa. Vamos a ver qué le damos al otro. A ver qué tiene el papá, qué tiene la mamá. Vamos a ver. Pum, y así salen. Ahí tienes a veces tres hermanos diferentes y a veces tienes tres hermanos iguales. Yo te digo, porque he conocido chicas que tú ves dos hermanas, una un cuerpazo, una cara preciosa, ¿no? Y la otra con sus lentes, unos así, unos lentazos grandotes, más pequeña, más adiposidad. Dice, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? Juego del azar. A una veces le da todo y a otra le quita todo lo mejor. Así es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Entender y ver las diferentes formas, estrategias para trabajar con cada persona. Todos tienen solución, todos tienen solución dentro del contexto individual de cada persona. No quiere decir que la vas a convertir pues en una diosa, pero la podemos mejorar en base a su propia estructura. Bueno, chicos, gracias. Gracias, profesor, a usted. Listo, profe. Nos Muchas vemos gracias, mañana, profesor. profe. Gracias, profe. Buenas Hasta tardes. mañana. Vamos. Gracias, profe. Bueno, he grabado la clase del profesor. Esa es la primera clase Gracias, profe. de glúteo de infarto, de primera clase. Profesor Carlos, como verán, es uno de los grandes profesores acá en la Federación de Fisiculturismo, pionero, que trajo digamos, la docencia de fisiculturismo y que fue también pionero para que nosotros como profesores de gimnasio podemos tener una base, pues, ¿no? Una base académica de cómo puede ser plan de entrenamiento, cómo tener una buena observación, tener un buen argumento para hacer un plan de entrenamiento, para ayudar a motivar a los alumnos. Él tiene más de 25 años 23, perdón, como juez, como juez de categoría de musculación y fisiculturismo. Y no solamente eso, ¿no? O sea, ha dejado un legado amplio en el tema fitness. Es un gran profesor, por eso lo sigo. Esta es su primera clase introductoria de glúteo de infarto, que yo de por sí ya esta es la tercera vez que estoy actualizándome en ese curso. Y le doy muchas gracias y lo estoy compartiendo, pues he grabado esta clase primaria, esta primera clase. Lo voy a subir en mi canal ¿no? En mi canal que tengo, pues que subo estos contenidos más que todo para que yo después los revise y pueda otra vez argumentar mi plan, ¿no? O recordar lo que voy a hacer con los alumnos. Esa es la clase de glúteo de infarto. Y esto dura más o menos unos 6 meses, este curso. Yo ya he pasado, sino que el profesor me ha invitado a esta clase con esta tercera promoción. Y bueno, me estoy actualizando. Como él dijo en la parte primaria de entrar, que cada año el profesor va investigando nuevas cosas, va agregando nuevas cosas, sacando algunas cosas, agregando, se va perfeccionando. Y eso es la idea mía, ¿no? De actualizarme para poder tener un mejor argumento y hacer una buena planificación, una buena estrategia de entrenamiento a la hora de tener un entrenado, ¿no? O un asesorado. Bueno, gracias.